circulatorio. Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy día de hoy, como ya escucharon, vamos a hablar sobre el sistema circulatorio y el objetivo es describir las funciones de transporte que realiza este sistema y las estructuras y órganos que participan en ella. Para empezar, debemos hablar sobre las funciones que cumple el sistema circulatorio. ¿Te imaginas cuáles son? Bueno, si no las conoces, yo te las voy a contar. Entonces, las funciones del sistema circulatorio son transportar el oxígeno y el dióxido de carbono, distribuir los nutrientes, transportar productos de desecho, llevar las hormonas, regular la temperatura corporal, evitar la pérdida de sangre mediante la coagulación y la defensa del organismo. Pues bien, como ves, el sistema circulatorio cumple una serie de funciones y es por ello su importancia. Si recuerdas, al inicio de la unidad hablamos que los sistemas se conformaban por distintos órganos para poder realizar su función. En este caso, como puedes ver acá, el sistema circulatorio se compone de 3 estructuras u órganos. Una de ellas es el corazón, la sangre y los vasos sanguíneos. En primer lugar, vamos a hablar de la sangre. Lo que debes saber es que esta es la encargada de transportar los distintos nutrientes y sustancias, ya que se encuentran disueltas en ella. Este fluido se compone de 2 porciones, una porción líquida, que se llama plasma, y una porción celular, que está compuesto por 3 tipos de células: los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Pues bien, la porción líquida, como les dije, se denomina plasma. Y como observan aquí en este tubo de ensayo, este tiene una coloración amarillenta. Y lo podemos observar cuando, por ejemplo, en los laboratorios te extraen una muestra de sangre y si el tubo de ensayo lo dejamos en reposo o bien lo sometemos a centrifugación, las células que lo componen se van al fondo del tubo de ensayo y el sobrenadante es el plasma. Su importancia radica es que en él es donde se encuentran disueltos todas las sustancias que la sangre debe transportar, es decir, los gases, los nutrientes, las sustancias de desecho, hormonas y así una infinidad de cosas. Por otro lado, tenemos la porción celular. Como les dije, estaba compuesta por 3 tipos de células. Pero ahora, la pregunta es, ¿qué función cumple cada una de ellas? Quizás los que tú más conoces son los glóbulos rojos, ¿cierto? Pues bien, estas células se caracterizan, a diferencia de otras, por carecer de núcleo y tienen forma bicóncava. Es decir, tienen así o así, para que los puedan ver bien. Ahora bien, ¿por qué son tan importantes los glóbulos rojos? Porque son los que transportan específicamente el oxígeno y el dióxido de carbono. Imagínate que ellos tienen una mochila. Pues bien, cuando van al pulmón, en su recorrido, estos van a tomar el oxígeno y lo echan en su mochila. Y así emprenden el largo viaje a través del cuerpo. ¿Para llevarlo dónde? A las células. Y estas le entregan una sustancia de desecho que es tóxica, que es el dióxido de carbono, el cual debe ser sacado de nuestro cuerpo. Por lo tanto, el glóbulo rojo ahora, su mochila va llena de dióxido de carbono, retorna al corazón y allí posteriormente es eliminada a través de los pulmones, mediante el intercambio de gases. En segundo lugar están los glóbulos blancos o leucocitos. Estos cumplen una función importante, pues participan en la defensa del organismo. ¿Qué significa eso? Son los encargados, en general, de defender a nuestro cuerpo de bacterias, virus y así una serie de agentes que invaden nuestro cuerpo. Finalmente están las plaquetas. Estas en realidad, más que una célula, son trozos de células de una gran célula que se llama megacariocito y participan en la coagulación sanguínea. ¿Sabes lo que es eso? Si no lo sabes, te cuento. Pues bien, me imagino que más de una vez te has caído, ¿verdad? Jugando mientras corres y te has hecho una herida. Pues bien, en ese momento entran en acción las plaquetas. ¿Por qué?
porque son las encargadas de ir a los lugares donde se ha producido una solución de continuidad, que eso significa una herida, y allí empiezan a formar una especie de tapón. Y este tapón lo que hace es impedir que la sangre siga saliendo a través de los vasos sanguíneos. ¿Cómo podríamos catalogar la sangre? ¿Será realmente un tejido? ¿Por qué te hago esa pregunta? Pues resulta que cuando uno piensa en un tejido, piensa por ejemplo en la piel, ¿verdad? En las mucosas, que es lo que ya hemos hablado hasta el momento. Pero la sangre es líquida. ¿Será un tejido? Pues la respuesta es sí, porque recuerden que la definición de tejido era un conjunto de células que realiza una función en común. Y eso es la sangre, ¿verdad? En este recuadro observamos el componente celular. Específicamente, los glóbulos rojos son las células más abundantes en la sangre. Llegan a un 99%. Transportan oxígeno, no tienen núcleo, su forma le da mayor área superficial y además tienen vida relativamente corta. Por su parte, los glóbulos blancos son la principal línea de defensa del organismo y corresponden al 1% de todas las células sanguíneas. Por su parte, las plaquetas tienen una función importante en la coagulación, corresponden a trozos de células grandes llamadas megacariocitos, no tienen núcleo y su vida es corta. Los vasos sanguíneos corresponden a una serie de cañerías a través de las cuales debe viajar la sangre a todo el cuerpo. Específicamente existen 5 tipos de vasos sanguíneos: las arterias, las arteriolas, los capilares, las vénulas y las venas. Ahora, ¿por qué se necesitan distintos tipos, verdad? Quizás es extraño. Pues no, pues cada uno de ellos lleva distintos tipos de sangre, que vamos a ver a continuación. Bien, aquí podemos observar las arterias y las arteriolas. ¿Qué características tienen? Específicamente, se caracterizan por poseer paredes gruesas y musculares. ¿Por qué?, te preguntarás. Pues bien, ellos son los encargados de llevar la sangre rica en oxígeno desde el corazón al resto del cuerpo. Por lo tanto, requieren fuerza para poder transportar esa sangre o poder movilizarla. Por eso es que sus paredes son musculares y en ellas se genera lo que conoces como pulso. Y el pulso corresponde entonces a una serie de contracciones que se producen en la pared de las arterias. Entonces, la sangre sale del corazón y las arterias comienzan a contraerse, es decir, se aprietan. ¿Para qué? Para ayudar a que la sangre vaya avanzando. Y la llevan ¿dónde? A todas las células, pues en la sangre que lleva mucho oxígeno. El otro tipo de vaso sanguíneo son los capilares. Estos, al contrario de las arterias y las arteriolas, tienen paredes muy delgadas. ¿Qué tan delgadas? Imagínate que la pared de un capilar está formada solo por una célula que se va juntando. Ahora, que sean tan delgadas estas paredes tiene una explicación, pues en los capilares se produce el intercambio gaseoso. No sé si recuerdas cuando vimos el sistema respiratorio que el intercambio gaseoso se producía en los alvéolos, ¿verdad? Y allí iban los glóbulos rojos y se llenaban de oxígeno, es decir, llenaban esta mochila. ¿Y cómo ocurre? ¿Lo recuerdas? Pues bien, lo que sucede es que la sangre va a toda velocidad, ¿verdad? A través de las arterias y las arteriolas que se están contrayendo, ¿cierto? Entonces llegan a los capilares. ¿Y ahí qué ocurre? Es como un freno. Por lo tanto, la sangre tiene que empezar a avanzar de forma lenta. Imagínense que el capilar es tan delgado que los glóbulos rojos se ponen en filita india, es decir, uno tras otro. ¿Para qué? Para tener tiempo de entregar los gases. Porque imagínense, si pasara a toda velocidad, porque el glóbulo rojo no va a decir, toma, te paso el oxígeno, pásame el dióxido de carbono. No, necesita tiempo. Entonces, mientras va avanzando, se produce el intercambio gaseoso. Específicamente, la pared del capilar tiene un grosor de 0,6 micrones, es decir, muy
delgado. Y allí lo que ocurre es que el oxígeno traspasa la pared del capilar y se lo entrega a la célula. Y la célula le devuelve el dióxido de carbono, que también traspasa la pared. Finalmente están las vénulas y las venas. Ahora, estas poseen paredes que son elásticas, es decir, tienen un poco más de fuerza que la de los capilares. Sin embargo, en ellas no hay pulso, por lo tanto, se le hace difícil permitir el retorno de la sangre al corazón. Además, debes pensar que va en contra de la gravedad, ¿cierto? Porque debe subir para llegar al corazón. Entonces, las venas tienen algo que las va a ayudar y estas corresponden a válvulas. Pues bien, estas válvulas corresponden a unas compuertas, imagínense. Entonces, si esta es la vena, están las compuertas y están en este sentido. Solamente se abren hacia arriba y cuando bajan quedan cerradas. ¿Para qué ocurre eso? Para cuando vaya subiendo la sangre, se abren para permitir el paso de la sangre y después cierran. Eso ocurre para que la sangre no se devuelva. ¿Bien? Y así, se abren, se cierran, se abren, se cierran. Y con eso van impidiendo que la sangre retorne. Ahora, además, los músculos de la pierna y de los distintos lugares, al contraerse, es como que imagínense, está la vena y los músculos empiezan a contraerse para ayudar a que la sangre suba. Ahora, esta sangre que circula por las vénulas y las venas es pobre en oxígeno y por lo tanto es rica en dióxido de carbono. Bien, en esta imagen que corresponde a un corte de una arteria y de una vena, puedes observar los distintos grosores de sus paredes. La pared de la arteria corresponde a una estructura gruesa, ¿verdad?, muscular, para permitir que se produzca el pulso. En cambio, las de las venas tienen un menor grosor. Acá, además, podemos observar una muestra histológica de distintos capilares. Y si tú los comparas con la muestra anterior, puedes ver que son mucho más delgados. Antes de seguir, te quiero contar sobre una enfermedad que afecta las válvulas de las venas. Y creo que tú la conoces. ¿Has escuchado hablar de las varices? Pues bien, esta enfermedad se produce cuando las válvulas que se encuentran en las venas se echan a perder. Es decir, empiezan a perder la función, por lo tanto, ya no cierran herméticamente. Y eso permite que la sangre se empiece a devolver y por lo tanto se empieza a acumular en las venas y es por eso que tiene este aspecto característico, ¿verdad?, donde se observan una especie de protuberancias en las piernas sobre todo, y eso ocurre entonces porque hay una acumulación de sangre, ya que las válvulas ya no funcionan como antes. Ahora bien, si analizamos la función que tiene el sistema circulatorio, podríamos asemejarlo al de una empresa distribuidora de alimentos. ¿Por qué? Porque esta empresa lo que debe hacer es distribuir los alimentos a distintos negocios del barrio. En este caso, los alimentos que debe distribuir son los nutrientes y todas las sustancias que transporta la sangre. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo llega a los negocios de barrio? Lo hace a través de los distintos caminos y carreteras que hay en la ciudad. Y estos, en este caso, serían los vasos sanguíneos. Y finalmente, los negocios de barrio serían todas las células de nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué órgano será la fábrica distribuidora de alimentos? Exacto, esa corresponde al corazón, ya que es el encargado de distribuir y permitir que todos los nutrientes, hormonas, etcétera, puedan llegar al resto de las células. Entonces, el corazón corresponde a un órgano muscular hueco, que es aproximadamente del tamaño de un puño. Este es el encargado de bombear la sangre al resto del cuerpo. Para poder realizar esa función, podemos decir que el corazón, en el caso del ser humano, está compuesto por 4 cavidades. 2 cavidades superiores y 2 cavidades inferiores. Las cavidades superiores se llaman atrios. Y hay un atrio derecho y un
un atrio izquierdo. Y la cavidad inferior se llaman ventrículos. Y al igual que en el caso anterior, hay uno derecho y uno izquierdo. Además, entre medio de las cavidades, el corazón también tiene un sistema de válvulas para impedir que la sangre retorne. Para poder realizar su función de bomba, es que el corazón debe contraerse y dilatarse constantemente. Eso se conoce como ciclo cardíaco. Yo creo que ustedes han escuchado los latidos del corazón, ¿verdad? Dumlush, dumlush. ¿Sí? ¿Lo han escuchado? Pues bien, esto se produce durante el ciclo cardíaco. Entonces, ahora vamos a ver un esquema para ver cómo ocurren la contracción y la relajación del corazón. En este esquema podemos observar la morfología del corazón y sus distintas cavidades. En color celeste se encuentran las aurículas o atrios, específicamente el derecho y el izquierdo. Luego se observan las válvulas que impiden el retorno de la sangre. En color azul están los ventrículos, tanto derecho como el izquierdo, y además se observa la conexión con distintas arterias y venas. El ciclo cardíaco está formado por 3 movimientos que realiza el corazón. El primero es el sístole ventricular, que corresponde entonces a la contracción de las aurículas, o bien también se conoce como sístole atrial. Y ocurre de forma paralela, es decir, ambos atrios, el derecho y el izquierdo, se contraen en conjunto. Y con eso lo que ocurre es que la sangre pasa a las cavidades inferiores, es decir, a los ventrículos. Los ventrículos, una vez que se llenan de sangre, también se contraen y esa contracción se denomina sístole ventricular. Es decir, si resumimos, ¿qué sucede? Las dos atrios superiores se contraen en el sístole atrial. Pasa la sangre a través de las válvulas y las cavidades inferiores se llenan, es decir, los ventrículos. Y luego estos también producen una sístole ventricular y la sangre bombea, ¿verdad? Y sube para tomar distintos caminos. Después que eso ocurre, viene el tercer movimiento del corazón que se llama diástole general, que es el momento en el que el corazón se relaja. En esta animación podemos ver el ciclo cardíaco. Específicamente se observan los atrios, que son las cavidades superiores, ¿verdad? Este es el atrio derecho y el atrio izquierdo, donde específicamente ellos realizan el sístole atrial, es decir, se contraen en forma conjunta. Cuando se contraen, es decir, cuando se produce el sístole atrial, permite que la sangre baje, ¿verdad? Abriéndose las válvulas y permitiendo el llenado de ambos ventrículos, tanto el derecho como el izquierdo. Y después de ello se produce el sístole ventricular, es decir, la contracción de ambos ventrículos. Y estos expulsan la sangre que va por dos caminos. La del ventrículo izquierdo sale a través de la arteria aorta a todo nuestro cuerpo, y por el otro lado, la que se encuentra en el ventrículo sale a través de la arteria pulmonar. Ahora, ¿por qué la diferencia de color? Pues bien, generalmente en todos los esquemas, atlas, etcétera, se encuentra la sangre rica en oxígeno representada de color rojo y la sangre pobre en oxígeno de color azul. Por lo tanto, la sangre que es expulsada desde el ventrículo izquierdo es la que está llena de oxígeno. Por lo tanto, ¿dónde irá? Pues bien, a todas las células del cuerpo a través de la circulación mayor. Por el contrario, la sangre que se encuentra en el ventrículo derecho, al ser pobre en oxígeno, debe ir a los pulmones a oxigenarse. Entonces, a través de las arterias pulmonar, va al pulmón para entregar el dióxido de carbono y llenarse de oxígeno. Ahora, como dato curioso, te cuento que los latidos cardíacos, el sonido que uno escucha o que escucha el médico cuando uno va y te coloca el estetoscopio, ¿verdad? Para medirte los latidos cardíacos, se produce
no por las contracciones, como todos pueden creer, sino que es el sonido que hacen las válvulas cuando se cierran. ¿Te imaginas? Yo encuentro que eso es maravilloso. Imagínate entonces que cuando los atrios se contraen, las válvulas se deben abrir para permitir que la sangre pase. Y al cerrarse, suena. Y ese es el primer sonido que se escucha durante los latidos cardíacos. Después, cuando los ventrículos bombean la sangre para que salga del corazón, también hay un sistema de válvulas que se abre y se cierra. Y al hacerlo, generan el segundo ruido característico. Ahora bien, los que estudian medicina, que ellos saben más, saben realmente que los sonidos cardíacos son 4, pero para nosotros son audibles solamente 2. Ahora bien, una vez que la sangre sale del corazón, esta lleva a cabo 2 tipos de circulaciones. Una es la circulación mayor y la otra la circulación menor. ¿Pero a qué se refiere esto? Imagínate que la circulación mayor es aquella que se dirige a todo el cuerpo. Por eso se llama mayor. Entonces, una vez que se produce el ciclo cardíaco, los ventrículos se contraen, ¿verdad? Y específicamente el ventrículo izquierdo es el encargado que al contraerse, la sangre salga a través de las arterias a todo el cuerpo, llevando sangre rica en oxígeno. Y esta hace el recorrido entonces y llega a todas las células de nuestro cuerpo y les entrega el oxígeno y de vuelta se trae el dióxido de carbono para retornar al corazón. Esa es la circulación mayor. La circulación menor es aquella que se dirige a los pulmones. ¿Y cómo ocurre esto? Pues bien, la sangre que se encuentra ahora en el ventrículo derecho, al contraerse, es enviada al corazón. Y esta sangre es pobre en oxígeno y rica en dióxido de carbono. Entonces, sale del corazón, va a los pulmones y allí entrega el dióxido de carbono, recibe el oxígeno y vuelve nuevamente rica en oxígeno de vuelta al corazón. Y esto funciona como un circuito que se repite constantemente una y otra vez. En esta animación podemos observar la circulación sanguínea, donde se encuentra representada la circulación mayor y la circulación menor. Primero vamos a ver el esquema, donde la sangre de color rojo, rica en oxígeno, sale a todo nuestro cuerpo a través de las arterias y llega a donde están las células para entregar el oxígeno y retorna pobre en oxígeno, es decir, de color azul, al corazón. Esa es la circulación mayor. Y luego, esta sangre que va pobre en oxígeno necesita ir a oxigenarse ¿a dónde? A los pulmones, se llena de oxígeno y sale nuevamente cargada de oxígeno, que ya es la sangre representada de color rojo, de vuelta al corazón. Y aquí, en esta animación, pueden observar cómo ambos ciclos van ocurriendo de forma conjunta. Pues bien, ¿recuerdas el objetivo de la clase? Primero, debías saber y aprender cuáles eran las funciones del corazón, que si las resumimos, tenemos que son el transporte de distintas sustancias, como por ejemplo gases, nutrientes, hormonas, desechos y así una infinidad de cosas. Y para realizar esta función participan 3 estructuras u órganos: el corazón, los vasos sanguíneos y la sangre. ¿Y cómo lo hace? El corazón es el encargado de bombear toda la sangre que va a viajar a través de los vasos sanguíneos para repartir el oxígeno a través del cuerpo, donde el intercambio se produce específicamente en los capilares. Las venas retornan la sangre pobre en oxígeno y rica en dióxido de carbono al corazón. ¿Y cuál es el vehículo? Pues claro, la sangre. Pues bien, espero que hayas comprendido el funcionamiento y los órganos que participan en esta importante labor que tiene el sistema circulatorio, que es la de transportar distintas sustancias a través de nuestro cuerpo. Y además, cuando realiza eso, apoya a otros sistemas, específicamente apoya al sistema respiratorio, ya que transporta el oxígeno y el dióxido de carbono. Además, ayuda al sistema digestivo, ya que ayuda a transportar los nutrientes. También ayuda al sistema endocrino,
ya que transporta distintas hormonas, ayuda al sistema inmune, que es el encargado de la defensa, a través de los glóbulos blancos. También asiste al sistema excretor, ya que elimina las sustancias de desecho. Y además ayuda a regular la temperatura de todo nuestro cuerpo. Como ya hemos visto, nuestro cuerpo es maravilloso y es increíble la coordinación que existe entre todos los sistemas. Ahora empiezo a despedirme, pero antes recuerda que cualquier duda que tengas me la puedes gestionar a través de WhatsApp o bien a través de Classroom. Entonces ahora sí, me despido, que estén súper bien. Chao y quédate en casa.